Amada Iglesia, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a nuestro segundo episodio de Podcast en Línea. Estoy nuevamente junto a mi amigo y hermano David Sánchez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, ¿y tú, Eli, cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y también el día de hoy, como pueden ver, está junto a nosotros Geraldine. ¿Tu apellido, Geraldine? González. Geraldine González, sí, porque ella es nuestra invitada especial, ya que estaremos hablando acerca de un tema en el cual ella se encuentra inmersa. Pero antes de profundizar y dar el título del tema para el día de hoy, queremos agradecer, David, sí, ¿cierto? la muy buena recepción, la verdad, y el cariño que nos han entregado en este primer episodio, que la verdad es que no sabíamos muy bien si les iba a gustar o no. Estábamos muy nerviosos. Sí, estábamos un poco nerviosos, la verdad. Sí, eso es cierto. Y además que lo mencionamos, creo, en el episodio 1, era la primera vez en el que ambos interactuábamos más fluidamente, porque nos relacionamos en la iglesia, servimos juntos en la directiva. Pero nunca en un contexto como algo así. Uh-huh. Sí, la verdad es que en esta segunda oportunidad me siento un poco más cómodo y la verdad es que, bueno, fue una experiencia también muy linda en el Señor, y que bueno, no se ve detrás de cámara, pero nos salió la vez anterior, entonces en realidad lo que escucharon en ese primer episodio en realidad fue lo que ocurrió así, tal cual, sin recortes ni nada por el estilo. Así es que agradecemos entonces desde ya la sintonía, los comentarios también que nos han hecho, los aportes en cuanto a las temáticas, las estaremos allí recopilando y trataremos de responder también a todas esas temáticas en la medida que Dios nos permita también ir desarrollando estos podcasts. Agradecemos a nuestra Iglesia Séptimo de Línea, a nuestro equipo de comunicaciones, al audio también que está aquí presente, a nuestros pastores. Siempre es importante saludar a nuestros pastores Daniel, Damaris, que también nos dan el apoyo. Sí, y el respaldo en realidad para poder comenzar con este proyecto que sin lugar a dudas, sin el apoyo de ellos y por supuesto el respaldo del Señor en todo este proceso, realmente no podríamos estar realizando este podcast. Uh-huh. Bueno, nos quedaba un tema pendiente, de hecho creo que yo mismo lo había dicho, que habíamos dejado pendiente el nombre oficial y que lo íbamos a presentar con redoble de tambores el día de hoy. Y bueno, lo vieron en las redes sociales, por supuesto. ¿Lo viste, Yera? ¿Lo escuchaste? Sí, lo vi. Ya. Lo vi y lo escuché. Bueno, no sé si te ocurre alguna idea del por qué le pusimos podcast en línea. Bueno, primero porque obviamente somos la Iglesia Séptimo de Línea. Claro. Y porque la Juve se llama Juve en Línea. Entonces todo va en la misma línea. En la misma sintonía. Sí. Podcast Efectivamente, Gerald respondió al por qué nos llamamos podcast en línea y es netamente por esta línea editorial o de diseño para seguir una armonía y entonces la gente nos pueda conocer. En línea, Puerto Montt, Séptimo de Línea, Juve en Línea. Estamos todos conectados. Sí. Por esa razón entonces nos llamamos oficialmente Podcast en línea. Y ustedes nos pueden encontrar a través de 2 plataformas. Sí, YouTube y Spotify. Debo decir algo. Tengo la cuenta suspendida de Spotify. No, ya. Creo que es momento de empezar a pagar el Spotify. No, lo que pasa es que mi esposo, él es el que tiene la cuenta. Entonces yo me cuelgo de él, así como que le robo ahí la cuenta y pasó netamente porque se le caducó la tarjeta de crédito, que tienen una fecha de vencimiento. Se eliminó la suscripción. Exacto, se venció y no la ha renovado, pero la vi a través de YouTube. Yo también. Sí. Pero más me gusta escuchar. Porque lo que hablábamos detrás de cámara es que me cuesta un poco volver a verme cuando ya sea estoy cantando o algo, me cuesta después volver a verte como en verte. En lo cámara. hago sí una vez y lo hice para hacerme un autoanálisis. Para también tener un feedback de qué cosas también poder ir mejorando, pero lo vi una vez, completito, una vez. Pero después ya no, me da como vergüenza. Sí, es verdad. Sí. Ya, vamos al tema ya El central. tema de hoy. Ya saludamos, agradecimos, dimos la bienvenida y ahora vamos con el tema. Así es. ¿Cómo se llama el tema, David? El tema de hoy que va a ir enfocado más que nada hacia los jóvenes. Sin lugar a dudas también va a ir también
de forma transversal, tanto para adolescentes o niños y también personas adultas, que finalmente igual es un tema que nos va a involucrar a todos. Y es fe en tiempos de universidad, que en realidad tiene como ese nombre, pero en realidad igual es mucho más amplio, porque puede ser que no sea una universidad, pero puede que sea un centro de formación técnica, una fuerza armada, etcétera, etcétera. Y es como nosotros como jóvenes podemos mantener esta fe en los tiempos de universidad o cuando Dios nos permite acceder a estos medios y mantener esta línea, este podcast en línea. Exacto, y esa continuidad. Cuando hablamos de contextos, universidad, lo que tú decías, centros de formación técnica, tiene más bien que ver con esta emigración de los jóvenes que salen de sus casas. Muchos de ellos, como vamos a conocer tu caso, David, de hecho tienen que moverse de ciudades porque la carrera o cuando se postula no quedas en el lugar a lo mejor que tú querías, pero sí quedaste en este caso acá en Puerto Montt. Son distintos los factores, entonces obligadamente tuviste que moverte de tu entorno familiar, de iglesia. Y en este caso también tenemos, y vamos a conocer el ejemplo de Gerald, que ella, a diferencia de David, sí estudia en la misma ciudad, vive con la mamá y tiene este entorno social un poco más cubierto que muchos de otros jóvenes que no tienen esa dicha. Claro, es como esa área cubierta o ese apoyo de tener a lo mejor un familiar, un ser querido que si te pasa algo, un problema, un estrés, cualquier cosa, hay un abrazo de alguien súper cercano que te lo va a entregar. Y bueno, en mi caso me tocó estar solo. Dármelo solo. Un autoabrazo. Sí, pero sin lugar a dudas, puede que los contextos entre Gerald y yo, por ejemplo, sean distintos y que coincidentemente ambas carreras son del área de la salud. Gracias a Dios yo ya estoy titulado y trabajando. ¿Puedes compartirnos cuál es tu carrera? Sí, yo soy enfermero. Enfermero, sí. El área científica. Claro, de ciencia de la salud. ¿Y Geraldine? Yo estoy estudiando tecnología médica. ¿En qué año de carrera? Estoy en cuarto año. Cuarto año. Ya está casi. Está, sí, a puertas de salir. A puertas. Vamos a estar profundizando más en ambas carreras también y vamos a ir a través de... Hemos hecho algunos puntos para tener un poco más de orden en este podcast y vamos a hablar acerca de las posibles razones que pueden llevar a un joven, a una señorita, a desertar o declinar de su fe. O declinar. Entonces, o apartarse o alejarse, abandonar. Podemos usar varios sinónimos, pero vamos a estar profundizando en alguna de esas razones y también dando algunas sugerencias de... o algunos tips igual que a lo mejor les pueden servir. Aquellos que a lo mejor están inmersos en ese periodo y que se encuentran... O los otros que están a punto de ingresar a la universidad tal vez, también les podrían servir algunos consejos. Sí, este es un tema que va a servir, como tú decías, a todo el mundo, incluso a aquellos que somos padres. ¿Por qué? Porque vamos a ir profundizando que nuestra crianza y nuestra forma de guiar a nuestros hijos a Cristo es fundamental. Es fundamental, sobre todo en esta etapa. David, ¿puedes un poco hacernos alguna introducción acerca tal vez de uno de los motivos o razones por las cuales hoy día muchos jóvenes pueden estar desertando o pueden estar declinando en su fe? Sí, mira, yo creo que para hacer una breve introducción, breves notas, podríamos hablar como un poco respecto a la historia, sobre todo el movimiento pentecostal. Porque tal vez hoy suena súper normal hablar de que jóvenes de nuestra iglesia, ¿cierto?, de nuestra misión, están en la universidad y uno dice, wow, qué normal, o sea, como qué bien. La mayoría de todos los jóvenes están en la universidad. Sí, claro. Es verdad, uno ingresa a la juventud de la iglesia y casi todos están estudiando algo o están en un preuniversitario para estudiar algo. Pero igual, si nos vamos... igual hay cierta presión social, Sí, siento yo. sí, es verdad. Sí. Pero está mucho más normalizada que hace muchos años atrás. Y si nos vamos como al origen del movimiento pentecostal, de la mano del pastor Hoover, ¿cierto?, nos damos cuenta que este movimiento pentecostal no nace en la élite de una sociedad,
no nace en la oligarquía, en aquellos que tenían mayores recursos, todo lo contrario, nace en hermanos muy humildes, muy sencillos. En estratos sociales bajísimos. Exacto, y de hecho como que siempre existió como ese estigma de que los que estaban siguiendo este movimiento pentecostal eran pobres regularmente. Y yo no me avergüenzo de decir aquello, o sea, yo soy metodista pentecostal y con todo orgullo, creo que los tres compartimos lo mismo. Sí, sí. Y mira, hay un estudio que de hecho lanzó hace muy poquito la Universidad Católica, el Instituto de Sociología de la Universidad Católica hace un estudio, digamos como sobre qué es lo que creen los chilenos en términos religiosos. Y ellos establecen y hacen un estudio desde 1960 hasta el 2012 y con algunos datos del 2017. Bueno, vale decir que en Chile aproximadamente el 59% declaran ser católicos, no necesariamente que estén a diario Que yendo activan, claro, pero dicen nominalmente son católicos. Son católicos. Y aproximadamente un 17%, y ahí va el rango como a un 19% que ha ido variando a lo largo de los años, se declara evangélico. Pero esta realidad, ¿cierto?, comienza a contrastarse porque antes del movimiento pentecostal más del 90% de la población en Chile se declaraba católica. Entonces llega en 1909 este gran avivamiento y ahí la curva, y uno analiza los gráficos, empieza a declinarse. Entonces ellos empiezan a estudiar en la Universidad Católica cómo el movimiento pentecostal va produciendo que finalmente la cantidad de personas que declaran ser católicos va disminuyendo, en consecuencia que va aumentando drásticamente la cantidad de evangélicos en el país. Y resulta que Chile es uno de los países que tuvo como esta experiencia prácticamente única en Latinoamérica. Lo más parecido puede ser Brasil, que cuando llega este movimiento pentecostal aumentan de 16 millones de evangélicos a más de 40 millones. Pero algo de las características, y así lo describe la literatura, o sea, es increíble que cuando se estudia el movimiento pentecostal, Chile parte como una de las principales referencias en relación a este movimiento y este gran avivamiento. Y que también lo vinculan mucho con el libro de Hechos, ¿cierto?, en este movimiento, y que para la época parecía muy raro. Sí. Bueno, en este contexto, para no irme tanto en historia, yo no sé si ustedes se pueden imaginar y tirar un número. ¿Cuánto en porcentaje creen ustedes que por ahí en el 1960 los hermanos del movimiento pentecostal tenían acceso o tenían estudios de enseñanza superior? Del 100%, ¿cuántos creen ustedes que en aquella fecha, o sea, ya había pasado harto tiempo del inicio de este movimiento pentecostal, qué porcentaje más o menos calculan ustedes que había podido llegar a estudios superiores? Poquito. Ya. Más o menos, ya tírate un número. Cásate con un número. Como entre el 2 o el 4% de... ¿Ya? ¿Y tú eres? No, yo soy más pesimista, un 1%. Un 1%. Sí. Bueno, lo que dice el estudio de la Universidad Católica es que era un 4.7%. Entonces vemos que en realidad por diferentes contextos sociales, políticos, culturales y económicos, claro, la brecha para acceder a la enseñanza superior era alta, entonces era súper complejo. Y eso nos incluía a nosotros, ¿cierto?, como partes o miembros de la iglesia. Pero hoy esa realidad ha cambiado totalmente, totalmente. Y creo que es una bendición y tenemos que reconocerlo como tal. Sí. En mi caso, tampoco es que vengo de una familia de tremendos recursos y hoy Dios me da la oportunidad, creo que ayer él también, de poder ingresar a la universidad, en mi caso ya titularme, estar trabajando, y es algo que Dios realmente ha abierto las puertas para bendecirnos. Y hay otro estudio, que no es de la Universidad Católica, y habla de que de aquí al 2040, 2042 creo, la proporción, y dejan de lado todos los musulmanes, o de estados más radicales y también países comunistas con ciertos regímenes, pero dejando de lado ellos, establecen que de aquí, mira, imagínate, solo 20 años, dicen que la proporción de personas que se declaran ateas y no creyentes o agnósticas superaría a los cristianos, sumando a los católicos, evangélicos y todo en su conjunto. Entonces, si tú nos preguntas, falta muy poco tiempo para que, si es que esa investigación es real y esas proyecciones son reales, falta muy poquito tiempo. Solo 20 años. Y ¿sabes qué? Estaba investigando, me metí mucho en el tema, y analizaban de que en el origen del movimiento pentecostal, en realidad la gente intentaba
fundar su fe solamente para disminuir estas situaciones estresantes ante casos de incertidumbre, principalmente porque no tenían qué comer, no sabían del mañana y depositaban ante la necesidad su fe en Él. Y claro, ahí como que comenzaba el fervor de este movimiento. Entonces la pregunta, y que creo que tenemos que hacerla nosotros, y se la hago a Gerald y a ti, Eli, ¿crees tú que realmente tenemos que estar pasando necesidad para que podamos experimentar un avivamiento y que Dios nos bendiga y tener nuestra fe sólida? ¿O en realidad podemos consensuar la bendición con seguir permeándonos del Señor cada día más? No sé qué opinan ustedes. A mí me caló profundo cuando leía este estudio, que en realidad pareciera ser que va a pasar mucho tiempo, pero en realidad queda poquito para que eso comience a ocurrir. Y si uno piensa, claro, probablemente no te va a tocar vivirlo a ti, pero le va a tocar vivirlo a mi hijo, a mi nieto y a nuestras generaciones. Entonces es algo alarmante. Y profundizando un poco o respondiendo a tu pregunta, creo que en la práctica hoy día sí la bendición ha venido a quitar a Dios del centro de alguna forma, porque pareciera ser que por estos datos que tú comentas, cuando teníamos menos éramos, uno, más felices y dos, dependíamos más de Dios, pero hoy día con todo el avance y la comodidad, yo creo. Exacto, de la tecnología, el acceso hoy día que tiene cualquier persona hoy día, todo chileno tiene una cuenta root o tiene acceso a un banco, a un sistema financiero. Entonces, muchas de esas necesidades que posiblemente vivieron muchos de nuestros antepasados y nuestros padres también, son resueltas hoy día. Y están cubiertas. Están cubiertas. Sí. De hecho, analizan un poco, y ya con esto voy terminando porque era la introducción, pero me extendí bastante. Ya terminó el podcast. Ya terminó el podcast. Ya pasaron los minutos. Pero bueno, ya con esto voy terminando. Ok. Y establecen que, mira, en la medida que una comunidad X de un país tiene mayor acceso a la educación, a mejores prestaciones de salud, a un estado mucho más robusto, un estado de bienestar que te ofrece una mejor protección, una mejor calidad de vida, aumenta la cantidad de ateos en ese país. Entonces, si te das cuenta, y ocurre, por ejemplo, en países europeos donde están logrando esto, y de hecho, en este periodo de pandemia, en España particularmente, solo desde el 2020 a la fecha, la cantidad de católicos se estima que ha disminuido en más de un 34%, solo en este periodo. Entonces, claro, es como un poco alarmante en el sentido de que Dios nos está bendiciendo mucho y muchos de nosotros estamos llegando a la universidad, pero creo que tenemos que aprender y saber vivir y convivir con esta bendición. Exacto. O sea, si Dios nos está bendiciendo el día de hoy, bueno, ocupemos esto para algo bueno, algo que edifique. Que glorifique a Dios. Y que glorifique a Dios. Y no olvidarnos de Dios en ese momento, porque cuando uno está bien, claro, ya no voy a la iglesia, dejo de orar y todo. Claro, y cuando estás necesitado es como la forma de operar del ser humano en general. Sí, mira, a mí me trae, a medida que iba leyendo estos estudios, me traía a la memoria lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12, y dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y me gusta también la traducción del NTV, y dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y creo que ahí Pablo como que nos está dando en el clavo. Pablo, yo creo que nunca se imaginó que hoy íbamos a estar haciendo un podcast y que íbamos a estar hablando de esto. Y que hoy, posterior al 1909, de un avivamiento que parte de una iglesia a lo mejor de muy escasos recursos, hoy tenemos un contexto súper distinto, pero que en realidad el mensaje nos alcanza a todos. O sea, le alcanzaba a los que estaban en 1909, pero este mensaje también nos alcanza hoy día, cuando la iglesia está mucho más próspera y Dios de verdad que nos ha bendecido mucho. Sí. No, y eso, bueno, debería traer más que este orgullo por el éxito que de pronto podamos alcanzar en la vida, debería generarnos mayor gratitud. Y mayor humildad también. Exacto, porque cuando vemos y analizamos la vida de nuestros padres y abuelos, o sea, no nos queda más que
agradecer a Dios porque Él ha sido el que ha prosperado nuestra vida. Si hoy día tenemos lo que tenemos, si somos lo que somos, es porque Él también ha hecho posible todo eso. Entonces, de pronto estas corrientes humanistas, sobre todo hoy día que están tan fuertes, nos hacen olvidarnos de esto y pensar que por mi capacidad, por mi intelecto, por mis recursos, yo he logrado lo que he logrado. Y eso no es así. Bueno, ese sería uno de los puntos o una de las razones. Ya terminé con mi introducción, ahora les doy el paso. Bueno, nos dejaste 5 minutos para hablar con Gerald. Ya, pero bueno, la comodidad y la bendición podría ser uno de los factores que podría hacer que nuestros jóvenes hoy día declinen en su fe. Pero podría ser solo uno de los factores, porque creo que lo vamos a conversar muy bien ahí con Gerald. O sea, en la universidad es un mundo aparte, que de repente uno llega a la enseñanza media y uno dice, ya, esto es como otro mundo. Pero en realidad tú llegas a la universidad y en verdad te vas a encontrar con cosas que nunca pensaste que te ibas a encontrar. Sí. Bueno, una de las razones que pueden hacer que nuestra fe decline en esos periodos, y la más fundamental, es no haber desarrollado una base sólida en la fe. Hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos en el año 2019. Estoy tratando de imitar a David porque él es tan estadístico, tan técnico, que quiero parecerme a él. Es culpa de mis profesores porque me enseñaron que teníamos que ser así. Sí, está bien, muy bien. Este estudio revela que 3 de cada 5 jóvenes abandonan la fe después de los 15 años. 3 de cada 5 jóvenes. O sea, es alto. Es un porcentaje muy alto. Bueno, igual que David, fui desde la guatita de mi mamá a la iglesia toda mi vida, pero todavía me faltaba conocer a Dios, a mi padre, el que siempre estaba conmigo. Porque siempre como que veía a las personas que pasaban adelante y yo decía, ¿qué sentirán? Claro. Es como, ¿cómo saben que tienen que pasar? Exacto. Entonces fue cuando yo tenía 16 años y como que sentí el llamado de Dios y no sé, fue algo maravilloso para mi vida, donde pude aceptarle y desde ahí empecé un proceso a conocerlo realmente. Porque desde antes... uno iba a la iglesia, oraba, pero es muy distinto y hasta los días de hoy sigo conociéndolo. Claro. Han pasado ya muchos años y no termino. Nunca. Y es maravilloso poder cada día ir aprendiendo más de él y cuánto él nos ama. Exacto. Es algo increíble. Increíble. Lo que ustedes hablan tiene que ver con este versículo que nos habla Juan en su capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Probablemente muchos de los jóvenes que hoy día están envueltos en estas crisis y en esta declinación en su fe tiene que ver porque posiblemente ellos adoptaron la fe de sus padres, pero no han tomado para sí o no han hecho para sí esa fe. Una fe personal. Pero no la han hecho propia. Exacto, no heredada, sino personal. Y uno de los segundos factores que también tiene que ver con esto, ya entrando a un tema más técnico y que ustedes viven día a día, viviste tú también en la universidad, tiene que ver con esto del cuestionamiento intelectual. Al no tener bases sólidas, al no tener nuestra fe fundada en Cristo, la universidad fomenta el pensamiento crítico y esta lluvia de filosofías, de ideas, que de pronto si tú no estás bien arraigado, es muy fácil que te puedan cambiar o dar vuelta. ¿Te ha pasado? ¿Te sentiste alguna vez así, Gerald? Tan así no. O sea, fue más como con el ambiente, con el círculo de compañeros que tenía. Uh-huh. Que es otro de los temas, ¿sí? Sí, pero como que esos como que trataban como de alejarme. Sí. Pero como que te intentaban decir como que estás equivocada, estás pensando mal, algo así. No, pero con sus actitudes, es que cuando uno llega a la universidad es como que ya eres más grande, uh-huh. Muchos vivían solos, no estaban con sus papás, entonces es como en el tema del carrete, de las salidas, drogas, todo eso, como que te llamaban a eso. Y uno ahí como que... Sí. O sea, obviamente uno dice que no, pero igual llega el punto de que si tú no tienes una base, que si no fuiste instruido desde niño, en la escuela dominical, en los cultos, fácilmente te puedes deslizar e irte. Uh-huh.
Porque no estás firmado en la roca. En la roca que es Cristo. Bueno, yo tuve esa base, yo tuve esa enseñanza, pero no tenía a Cristo. Entonces yo sí me deslicé, yo sí toqué fondo. Entonces puedo entender y puedo comprender a algunos de los jóvenes que a lo mejor hoy día se encuentran en esa situación. El entorno social, como tú decías, la influencia que hoy día ejercen los compañeros de universidad, que después se transforman en amigos porque son años que tienes que compartir que con tienes ellos. que compartir con ellos, Y hasta a veces algunos compartes duermen. más con ellos que más que con tu familia. Exacto, claro, sobre todo si no vives cerca o si estás lejos de la ciudad o de tus padres, ellos pasan a ser tu familia. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Es verdad. De hecho, hay un proverbio en el capítulo 13, verso 20, que dice: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Y la verdad es que en un contexto humano o de mundo, quien no tiene a Cristo entra en esa categoría de necio. Estamos rodeados de necios. Por eso valoramos y agradecemos la oportunidad que tenemos de relacionarnos, por ejemplo, entre nosotros, porque crecemos, aprendemos, y es algo distinto, algo que es único. Y que una simbiosis, como para recordar el capítulo anterior. El capítulo anterior. Otro de los puntos que puede alterar o hacer que un joven se aleje, chicos, aquí está, es la ausencia de una comunidad de fe sólida. Pasa que de pronto se mueven de ciudad, tú te moviste de ciudad, Sí. Llegas a un lugar, mientras te adaptas a la universidad, mientras te adaptas al entorno, hay que ver, son tantos los factores desde donde vives, o sea, desde la carga además horaria que tienes. Hay muchos jóvenes que se mueven de ciudades y que no se congregan. No tienen ese círculo. Esa red de apoyo. Esa red de apoyo, sí. ¿Les ha pasado, te pasó en algún momento que te sentías de pronto o que no te daban ganas de ir a la iglesia? Personalmente no me pasó, porque para mí ir a la iglesia es como... Es como que lo que no viví en la universidad lo tenía ya. Entonces era una necesidad de compartir con personas que hablan el mismo idioma que yo. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré en la universidad, siempre habían ventanas. Y todos mis compañeros se quedaban y conversaban, pero yo me iba. Yo no me quedaba con ellos, yo me iba a mi casa, prefería estar en mi pieza, pero no compartir con ellos, como que no me nacía el compartir con ellos. La luz con las tinieblas, no hay comunión. Y siempre me decían, pero quédate, ¿para qué te vas? Y yo, no, tengo que ir a almorzar. Pero no podía estar ahí. Ahora están sabiendo que era mentira de ayer. No, pero me hacías pensar en que en ese periodo, sobre todo, aquí hay una etapa. La Biblia habla acerca de llegar a ese estado de plenitud, a la madurez en Cristo. Pero cuando somos jóvenes, la Biblia dice, los jóvenes tropiezan y caen, ¿cierto? Pero los que confían en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Pero pasa que a mí también me pasó que en un momento, como yo no tenía esa solidez o ese fundamento, esa base en Cristo, yo prefería alejarme de la gente. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo era fácilmente influenciable. Hoy día, gracias a Dios, no. Yo hoy día busco las instancias para estar con gente que no conoce a Cristo, como que me gusta ir a los lugares más complicados. ¿Pero por qué? Porque hoy día soy más vieja. Hay una madurez diferente. Entonces, esa parte se entiende que hayas como tratado de evitar estar... Sí, por lo mismo como que no tengo como el mismo grupo de amigos de antes. Solamente tengo uno que... Bueno, cuando nos conocimos, llegamos al punto de que él igual iba a una iglesia. Ah, ya. Entonces, había algo en común. Había un apoyo ahí. Sí, pero él, al pasar los años, ya no va. Entonces, hablamos el mismo idioma, pero no tan cercano, como que hubo un quiebre también ahí. Pero todavía tenemos esa cercanía donde yo le puedo contar algo de la iglesia, algo que me pasó, cosas así. ¿Escuchará este podcast o no?
Anda a la iglesia. Este mensaje va para ti. Le enviamos un saludo. ¿Cómo se llama tu amigo? Rodrigo. Bueno, y ha estado súper interesante este tema de hoy, este podcast, la fe en tiempos de universidad. Y Gerald, quiero hacerte algunas preguntas. Queremos conocer un poco más a Gerald y de cómo ha sido este proceso de vivir tu fe en Cristo en este periodo de universidad. Tengo algunas preguntas y la primera de ellas es, ¿cómo te ha ayudado tu fe en Cristo a enfrentar el estrés o los desafíos emocionales que pueden surgir durante la vida universitaria? Bueno, yo creo que todos los universitarios saben que cuando uno entra a la universidad el estrés es mucho. Uh-huh. La ansiedad, no sé, algunos quedan, no sé, un tiempo me salían muchas espinillas o no tenía hambre, el pelo, tantas cosas que pasan. Y llegó un momento de mi vida, sobre todo en pandemia, donde ya no daba más. No daba más porque era mucho el estrés, la universidad, estar encerrado, tantas cosas que yo ya no sabía qué hacer. Entonces fue en ese punto donde no encontré nada más que encerrarme en mi pieza, arrodillarme y entregarle todo al Señor. Y en esa noche sentí el abrazo de Dios, sentí como que se me iban las cargas, todo lo que tenía. Y puedo dar gracias a Dios porque en cada momento de mi vida, sobre todo en la universidad, Dios ha estado conmigo. Y también puedo reconocer de que sin Él yo no podría. ¿Pensaste en algún momento desertar de tu carrera? Como que dijiste, no, yo ya no puedo más. O el estrés me está superando. Sí, pensé en algún momento ya no puedo más, como que era mucho. Pero sin Dios, yo creo que hubiera pasado eso. Porque uno piensa que ya yo puedo solo, nadie me ayuda, mi cerebro puede solo. Pero no, es Dios el que nos da la inteligencia, la sabiduría y el entendimiento. Que mi mami me enseñó a orar así. Dijo, antes de cada prueba, yo oro. Uh-huh. Cuando me entregan la prueba, yo cierro mis ojos y me pongo a orar. Uh-huh. Y aunque pareciera que fuera magia, pero como Señor, ayúdame, yo sé que vi esto y viene la iluminación y ahí no. Pero es Dios, no es que sean nuestras propias capacidades, sino es que Dios es el que nos ayuda cada día, en cada prueba, en todo lo que hacemos. Sí, eso es verdad, una realidad. Otra pregunta, Gerald. ¿En qué medida influyó, bueno, hemos hablado de esto, tu fe en Cristo, en tu decisión de elegir la carrera que hoy día estás estudiando? Bueno, influyó obviamente, siempre oré. Le pedí al Señor la dirección porque cuando uno está en cuarto medio, uh-huh, muchos ya sabían qué estudiar, pero yo no sabía. Lo único que sabía quería algo de la salud. Yeah. Pero como decía anteriormente, Dios fue abriendo las puertas a la carrera que yo debería haber llegado, la que llegué en realidad, porque perfectamente yo podría haberme matriculado directamente en tecnología médica y seguir directo, pero Dios me puso en bachillerato por alguna razón para aprender más, para que pueda decidirme mejor y aprender igual de otras carreras para ver si era lo que yo realmente quería. Uh-huh. Y Dios solamente fue el que me ayudó en ese proceso. Claro, para muchos tal vez hubiese sido como una pérdida de tiempo, de recursos, uh-huh, pero también conocemos el caso de muchos jóvenes que en la mitad de la carrera se dan cuenta de que la decisión que tomaron no es la que ellos deseaban. Sí. Entonces, qué bueno que tu fe también en el Señor te ha ayudado a sostenerte también en esta etapa de universidad. ¿Has experimentado algún conflicto entre tu creencia, tu fe en Dios y las enseñanzas y perspectivas que se presentan en tu entorno académico? Aquí también hay que hacer un alcance de que además ustedes son del área de la salud, un área muy científica y que de pronto podría alejarlos de la fe más que acercarlos a la fe. Uh-huh. ¿Has sentido alguna vez ese conflicto? No, nunca lo sentí, gracias a Dios. No, igual tuve ramos sobre ética, me acuerdo uno de ética bien y la verdad, que era bien filosófico, pero nunca me centré en eso, como que iba, escuchaba y nada más. Porque desde chica tenía bien arraigada mi fe, sabía lo que tenía que tener en la mira, que era Dios y nada más. Por ejemplo, a mí tampoco ningún profesor o nadie me ha dicho nada de por qué eres cristiana, tú no tienes que ser así. He vivido una vida tranquila en ese sentido. Dios te cuidó en ese sentido.
Porque igual conoce cómo es mi personalidad, porque tampoco soy una persona que te va a llegar y enfrentar. En ese sentido soy tímida. Claro. No fue como el profesor de la película la película Dios no está muerto. ¿Verdad? ¿Se acuerdan del ateo? Sí. No sé cómo se llamaba el profesor, pero gracias a Dios no te tocó una persona tan dura. Otra pregunta, y aquí ya vamos a cerrar con las preguntas. ¿Qué consejo o recomendaciones tendrías y le darías a otros universitarios que buscan vivir su fe mientras están en la universidad? El primer consejo sería que nunca se alejen de Dios. A pesar de que si se van a otras ciudades o tienen un círculo de amigos que no son cristianos, nunca dejen de orar, de leer la palabra o de alejarse de la iglesia. Porque como hablábamos delante, muchas veces pasa que los jóvenes ya no van a la iglesia por ir a la universidad. Se quedan con las amistades que conocen ahí, creen que estar con ellos es bueno, pero no es así. Claro. Los que somos hijos de Dios sabemos que no tenemos que estar en ciertos lugares, pero sí en la casa del Señor. Todo me es lícito, man, no todo me conviene. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y es verdad, el día del Señor se acerca, Jesús viene por su iglesia, los tiempos así lo señalan, y es necesario que nos juntemos y podamos ser animados a través de otros hermanos que comparten nuestra misma fe. Chiquillos, ha estado súper bueno este podcast, pero ya vamos a ir avanzando. Hay algunas sugerencias que queremos darle a aquellos que nos están escuchando y viendo para mantener nuestra fe en Dios en este periodo que es crucial, para que no les pase que después entren en ese porcentaje del 10%, del 5% de personas que aceptan y reciben a Jesús como Salvador. Lo primero es establecer una base sólida. Eso es fundamental, porque puedes tener cubiertas todas estas demás áreas, pero si tu fe no es sólida en Dios, no nos sirve de nada, ¿cierto? ¿Concuerdan ustedes con eso? Yo concuerdo. ¿Le darían esa sugerencia a alguien? Sí. ¿Sí? Luego viene, busca una comunidad de fe, ya sea en el campus o en la ciudad donde te encuentras. ¿También? Y si en séptimo de línea, mejor. Sí, por favor, invitamos a los universitarios. De hecho, hay chicos que, por ejemplo, hay alguna, ¿cómo es que se llama esta niña que vive en Pichipeyuco? Y que estudia Isidora. Hay gente que se mueve desde muy lejos. Bueno, tú también, Gerald, vives en Pichipeyuco, pero ella está fuera de su contexto familiar, está fuera de su ciudad y ella se congrega con nosotros. Entonces, probablemente hay muchos jóvenes que por estudios se han movido de ciudad y no tienen un lugar donde congregarse. Los invitamos. Juega en línea los viernes. A las 7:30. 7:30. Infantable. Participar en actividades de fe también, ¿cierto? Agruparte tal vez a estos grupos. Gerald, ¿tú fuiste parte de GBU? ¿Fuiste a alguna reunión de ellos? No, nunca fui. Bueno, creo que ahora no hay. Pero es que yo decía, como yo iba a la iglesia casi todos los días, dije, ¿para qué me voy a quedar más rato en la U? Ya de mucho. Pero igual le servía a otros jóvenes que no tenían iglesia. Exacto, sí. Mantén una vida de oración y reflexión personal. Muy importante. La oración es muy importante. Muy importante. Yo creo que en ese punto, en oración y sobre todo en la universidad, es aprender a orar y pedirle dirección al Señor. Que Él guíe en tus decisiones. Al menos son parte de los consejos que a mí me sirvió mucho. Porque cuando no lo hacía, me equivocaba. Pero cuando le pedía dirección al Señor, ¿sabes qué? Nunca se equivocó. Y lo sigo haciendo. Cada vez que tengo que tomar una decisión importante, lo que sea, voy a la oración, le pido al Señor dirección, que espero que Él responda y tomo el consejo y la indicación del Señor. Consulta, ¿cómo sabes cuando Dios es el que te confirma una decisión? Bueno, como dice su palabra, la ovejita conoce la voz de su pastor. Yo creo que es un proceso en el que aprendes a conocer su voz. Y
Y no es que tampoco que siempre te hable de la misma forma, te puede hablar de O que diferentes a todos formas. les hable de la misma forma, ya. Dios te puede hablar de diferentes maneras. Según nuestra personalidad también, porque somos seres únicos. Sí. La forma probablemente en la que Él te habla no me serviría a mí porque conmigo tiene que ser mucho más duro, así. Sí. Con el sartén anda detrás. y tú, Gerald, ¿cómo sientes que Dios te habla o de qué manera puedes saber? Bueno, quería contar una cosita que me pasó. Bueno, yo de partida no entré a tecnología médica al tiro. Ya. Yo entré a bachillerato en ciencias de la salud. Entonces, al momento de el primer año uno pasa las ciencias básicas y el segundo año tú tienes que postular una carrera y son cupos limitados. Entonces, yo me acuerdo que ese año mi mamá me iba a ir a matricular sin yo saber si había quedado en la carrera. Entonces yo le pedí al Señor que si era su voluntad que yo quedara en la carrera que quería, todo iba a salir súper bien, me iba a poder matricular sin ningún problema. Confié en el Señor, tuve fe y me matriculé y todo, y los días después la jefa de carrera me llama y me dice, Gerald, quedaste en la carrera que querías. Entonces yo ahí entendí que Dios estaba conmigo y escuché la voz de Dios porque Exacto. Él me confirmó lo que yo quería, porque Él es demasiado bueno. Y además que eso, para que lo tengan claro quienes nos escuchan, cuando Él confirma algo en ti, Él se encarga de ordenar todas las piezas y de pronto situaciones que tú veías imposibles, por la fe en Jesús, se vuelven una realidad, porque Él es el que hace todas las cosas. Y eso es importante de recordar. Uno de los últimos consejos o sugerencias que podríamos darles a nuestros jóvenes o a quienes en un futuro van a entrar a la universidad es también buscar buenos mentores. Algún pastor de la ciudad, algún amigo, alguna persona más madura en la fe que te pueda acompañar en este periodo de universidad. Porque necesitamos a los amigos. No somos llaneros solitarios. No fuimos diseñados para vivir. Somos seres sociales finalmente. Sí, necesitamos de otros. Y es importante que busquen buenos mentores, que cuando de pronto tengan dudas, vayan a la oración y necesiten de pronto abrirse, háganlo con personas sabias, con personas que además no van a andar comentando lo que tú puedas contarle a esa persona. Ahí quisiera, tal vez igual como consejo y experiencia, tuve la bendición de que Dios me permitió estar estudiando en el extranjero. Tuve parte del año 2018 y 2019, que, bueno, daría tal vez para otro podcast cómo fue que ocurrió todo David eso. ya ha hecho todo el podcast. No, he intentado ya... Yo he hablado muy poquito. Después de la introducción... Gracias, ya tomé mucha confianza. Está bien. Pero mira, creo que a veces no valoramos la bendición que tenemos en el país, y creo que yo lo valoré cuando me tocó salir del país. De verdad que intenté buscar iglesias y busqué como loco, y te juro que no había. O sea, de pronto, de hecho el pastor Daniel me hizo un contacto con alguien que estaba allá en Málaga, en España, y con él y su familia salíamos a buscar iglesia los fines de semana, y de pronto llegábamos a la iglesia, nos sentábamos y nos mirábamos. No. A veces todo perfecto, bien, nos gozábamos las canciones, qué sé yo, llegaba la palabra, terrible. De verdad que tenemos una bendición tremenda en el país, sí, y en nuestra iglesia local también. Y que muchos no la han aprovechado. Creo que es una bendición. Tú de pronto te puedes ir a estudiar a Temuco, a Concepción, a Santiago, donde sea, y vas a encontrar una iglesia en donde se va a exhortar un mensaje como se debe exhortar. La sana doctrina. Y eso, en Europa al menos, de verdad que cuesta encontrarlo. Así que creo que es algo que tenemos que aprender también a valorar. ¿Y alguna experiencia que hayas vivido en esa etapa en tu pasantía en España? No sabía que había estado en España. En España. Yo sí. ¡Ole! Sí. Faltan mis castañuelas. Sí, bueno, mira, me pasaron muchas experiencias, pero... Una. Sí, ya mira, por favor. Una experiencia. Ya, mira, me pasó que, bueno, una es que si en Chile tal vez la tentación era grande, en España era
mucho más. Para haber hecho lo que quisiera, mis papás, o sea, en Puerto Montt no están, pero sí es verdad que ya había... Estaba el pastor Daniel. Y ya estaba el pastor Daniel, la pastora Damari, y la Dani con la Eve, que también son como mis hermanas, pero allá nada de nada. Entonces, de verdad que si hubiese querido hacer y deshacer, lo hubiese podido haber hecho, pero como dice el salmista, ¿a dónde huiré? O sea, el Señor me va a encontrar igual, y tal cual como me dijo mi papá, aunque te vayas a China o a donde sea, o vayas a lo más profundo del mar, el Señor allí va a estar y te está viendo. Entonces tenía que mentalizarme y también responder a esta relación que estaba construyendo con el Señor. Y me pasó una experiencia que creo como que le dio un poco sentido a parte de esta pasantía, al menos en la universidad. Y fue que, me acuerdo que en una asignatura que era de salud mental, me acuerdo que nos separábamos en grupos, y éramos como un grupo de, no sé, 20 personas más o menos. Y claro, uno, tal vez cuando uno va recién llegando, uno como que quiere encajar en el grupo y qué sé yo, y probablemente uno podría no decir que es cristiano. Y tocó la oportunidad de que, como yo era nuevo, y obviamente no conocía a nadie, era como en cuarto año de la carrera más o menos, entonces todos se conocían, menos yo, la profe decía, vamos a hacer una actividad también como de salud mental para que nos podamos conocer. Y empieza como una serie de preguntas entre unos con otros, la profe igual interactuaba, y de pronto me preguntan y me dicen, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y cuando le preguntan a un cristiano eso es como... Si no dices Cristo, sí, estás mal. Te vas directo al menos 3. Entonces, claro, obviamente la respuesta era más que obvia. Y ahí obviamente dije que lo más importante en mi vida era el Señor. Y después me dijeron, ¿y qué es lo más valioso de eso? ¿Qué podría destacar? Y yo me sentía como Pablo en el Areópago, o sea, hablándoles del Dios no conocido. O sea, tenía la oportunidad de predicarla, la tomé y empecé a hablarle de una forma muy sutil, pero como que impactó. O sea, ustedes se hubiesen imaginado ese momento, la sala, un silencio rotundo. O sea, nadie decía nada. Y yo predicándole. Y yo les dije, si hay algo que puedo destacar, es mi fe. Y claro, algunos como que se quebraron, la profe como que miraba raro. Y sabes que desde ese día como que hubo un pequeño quiebre con ese grupo. Y habían, me acuerdo, algunas chicas que como que me invitaban a salir y qué sé yo, y súper insistentes, íbamos a almorzar, no sé qué. ¿Cómo si las mujeres no somos así? Y después de eso, ni una salida. O sea, las invitaciones que habían hasta ahí... Te bloquearon. Bloqueado totalmente. De Instagram, todo, nada. Yeah. Y después pasó un año y llega la instancia en que ya me hacen como una despedida. Y la profe dice, ya, perfecto, como probablemente ustedes igual ya se van a titular, porque ya la carrera dura 4 años, acá dura 5, entonces era el último año para ellos, ya no se iban a ver más, y yo tampoco lo iba a ver. Entonces dice, vamos a hacer un ejercicio de hacer cartas. Cada uno va a hacer una carta para un compañero, y que quede de recuerdo. Ya, perfecto, todos hicimos cartas para todos, algunos ni los conocía, así que escribía nomás algo general, y me llegó una carta de un compañero que se llamaba Enrique, no recuerdo su apellido, pero se llamaba Enrique, y él me dice, y me cuenta su experiencia, y me dice, David, te encuentro una persona súper valiente. Y yo cuando la leí al principio dije, ¿de qué se trata esto? Y él me trae a la memoria ese suceso cuando me hacen esa pregunta y yo al frente de todos digo abiertamente que soy cristiano y que lo más importante es Dios en mi vida y que algo que valoro es mi fe puesta en Él. Y él dice, yo también soy cristiano igual como tú y llevo 4 años en la universidad y no he sido capaz de decir que soy cristiano. ¡Wow! Uh-huh. A mí me impactó y me dijo, no puedo creer, me dijo, que venga alguien de otro país a darme una bofetada, a decirme, saca la voz. Dios no se avergonzó de la cruz del Calvario. Entonces, de verdad, Eli, que, experiencias tengo un montón, pero de verdad que eso, después conversaba con él y eso lo motivó a hablar con su círculo y poder expresar realmente que había un Dios todopoderoso que estaba con él y que no se avergonzaba. Y cargaba con esa mochila día a día y me decía, no sabes cómo vivía de esta forma, vivir una doble vida, que llegar a la universidad y con mis amigos, a lo mejor mentir a mis papás, ir a fiestas, hacer de todo para encajar en el grupo. Y me decía, para que no se burlen de mí. Me dijo, pero a ti no te importó nada. Entonces me dijo como que me dejaste la vara muy alta. Entonces ahora, ¿qué me queda a mí? Una de esas historias creo que es la que podría contar
Y ya después hay otra que lo podríamos dejar para otro podcast. Para otros podcasts. Que me tocó predicar en la calle. Y qué lindo, porque la Biblia nos llama a hacer todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. De pronto uno no sabe y Dios nos mueve, permite situaciones en nuestra vida y claro, esas situaciones redundan en bendición para nosotros, pero como no tenemos la perspectiva de Dios, de pronto a lo mejor Dios te movió solo a ese país para que tú pudieses animar a ese joven. A uno. Y yo decía, mira, señor, con uno, yo me voy feliz. De aquí me voy feliz. Sí, de pronto estamos acostumbrados a los números, pero no, o sea, con que uno acceda al arrepentimiento y ponga su fe en Cristo, ya estamos listos, saldados. Queremos compartir algunos versículos también con aquellos que nos están viendo y escuchando, versículos que tal vez nos hayan fortalecido en este periodo de universidad, de instituto, o de estar simplemente fuera de esa cobertura del hogar. David, ¿cuál es el versículo que podrías compartirle a los jóvenes hoy día? Yo creo que en Jeremías capítulo 20, versículo 7, cuando se habla del lamento de Jeremías. Y Jeremías relata un poco las consecuencias, que es como prácticamente lo que ocurre en un universitario. O sea, el escarnio y la afrenta que se enfrenta cada día solo por seguir en el Evangelio. Uh-huh. Pero después dice, parte diciendo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Creo que en esa parte, creo que calza con nosotros, que el Señor finalmente nos sedujo. Dice, más fuerte fuiste que yo y me venciste, totalmente. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Uh-huh. Que probablemente es como el contexto universitario. Claro. Por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Tal vez pensando que ya me alejo y ya me olvido. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Aun cuando a lo mejor en algún momento se me pasó por la cabeza alejarte, hubo un fuego que me consumía desde los huesos, desde adentro, una llama en mi corazón que finalmente no pude soportarlo. Me sedujo el Señor y fui seducido. Y que te ayudó a mantenerte en tu fe en Cristo en este periodo de universidad. Sí. Qué lindo, David. Gerald, ¿has tenido algún versículo favorito en esta etapa? Sí. Una vez me pasó que estaba orando, afligida, uh-huh, pidiéndole muchas cosas a Dios, entre ellos igual cosas de la universidad, y su Espíritu Santo me habla a mi mente y me lleva a este versículo que dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, como que ahí recapacité en mi momento de oración, llorando así mal, y dije, sí, Señor, tienes razón, primero tengo que buscarte, para que todo lo que yo quiero y estoy pidiendo sean añadiduras. Exacto. Pero no tiene que ver nada más primero en nuestra vida que Dios. Uh-huh. Cristo es el centro. También tengo un versículo que me ha acompañado y que me he apropiado también de estas palabras, que está en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. Ya sea que estés en esta etapa de la universidad, ya sea que estés trabajando, ya sea que estés aún en el colegio, todo lo que hagamos, tengamos siempre en nuestra mente que debemos hacerlo primero con excelencia, de buena gana, con ánimo, como para el Señor. Aun cuando de pronto nos toque servir a nuestro prójimo, de la misma manera, como decimos amar a Dios, tenemos que también demostrar ese amor al prójimo. Entonces decíamos que a través de estos versículos también pueda ser fortalecido a través de la fe. Y ya estamos finalizando este podcast. Ha sido un tiempo increíble. El tiempo se ha pasado muy rápido. No, nos van a retar detrás de cámara. Señor director, ya... Sí.
Para la otra. Eliminados. Sí, eliminados. Gerald, queremos darte las gracias por habernos acompañado. Deseamos que el Señor te siga acompañando en esta etapa que te queda todavía de universidad. Así va a ser, porque el que ha comenzado la buena obra en ti será fiel en terminarla. Y esa buena obra no la has comenzado tú, la ha comenzado Cristo Jesús en ti. Y como Él es fiel y Él es perfecto, Él lo va a hacer. Así es que gracias por haberte dado el tiempo. No sé si quieres enviar saludos. Bueno, saludos a todos los que nos ven. Y agradecida de esta oportunidad de poder venir a esta conversación, que ha sido una conversación muy grata. Faltó la comida. Faltó la comida. ¿Sí? Faltó Para el la mate. otra. Para Faltó el la mate. otra, sí. David, ¿tus saludos finales? Bueno, yo quería hacer una introducción. No, mentira. Por favor. No, saludos finales. A ver, un consejo podríamos dejar. Ya. Mira, quiero decirle a todos los jóvenes, sobre todo los que están universitarios y que están llegando a una ciudad que están solos, no se olviden nunca que cada 2 tazas de agua, una de arroz. Eso nomás les quiero decir. Y sal. No Oye, olviden la sal. Tremendo consejo. Sí, muy bien. Sí, no, ya estábamos terminando. Terminando, agradecemos su sintonía, el que nos hayan acompañado hasta esta etapa del podcast. Deseamos que pueda ser de bendición para tu vida y déjanos tus comentarios si has vivido alguna experiencia, sea lo que sea, por favor queremos saber de ti, conocerte y también tener tus reacciones y saber que este podcast está siendo de bendición para quienes lo ven. La finalidad, todo lo que hacemos es para primero exaltar a Dios, pero también para ser de bendición a ti que nos ves y escuchas. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. No se olviden, véanos a través de YouTube y a través de Spotify como Iglesia Séptimo de Línea. Sigan por favor y denle me gusta a todas las publicaciones para que así más personas también puedan ver este contenido. Nos despedimos, Gerald, gracias. David, hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.